Lo primero, señor ministro, es que usted dice que es evidente que este senador, uso sus palabras, no le tiene aprecio ni afecto. Por supuesto no se trata de eso. Esta es una relación institucional. Pero este no es un debate de desafecto tampoco, ni con usted ni con el gobierno. Aquí tratamos de ser objetivos. Lo saben sus compañeros de gabinete, algunos de ellos. Nosotros tenemos la mejor consideración con ministras como la ministra de Justicia o como el ministro del Deporte o como el ministro de Salud, a quien no he visitado nunca, pero es un señor, un caballero y un hombre de bien que conoce el sector. Aquí no hay gabinetes perfectos, ni en este gobierno ni en ninguno. Se trata de calificar bien a quien lo hace bien y señalar al que lo hace mal. En el gabinete ministro no es un asunto de desafectos, es que en el gabinete del presidente Duque usted es un eslabón débil y las reiteradas equivocaciones le han restado credibilidad al gobierno del presidente. Las hemos mencionado aquí y usted no las ha respondido. En el informe que me entregó usted 15 minutos antes de mi intervención, a la pregunta, por ejemplo, de cuáles de sus oficiales tienen investigaciones en nexos con grupos ilegales o al margen de la ley, usted contesta literalmente: no se ha ordenado la apertura de investigaciones de tipo disciplinario en contra de oficiales, generales, coroneles por presuntos nexos con grupos al margen de la ley. Eso significa que usted no sabe lo que está pasando al interior de sus fuerzas. Hay 2.200 militares hoy que están solicitando su ingreso a la JEP porque tienen todos ellos investigaciones en la justicia ordinaria. De ellos hay, le cuento, ministro, 500 oficiales, 8 generales, más de 50 coroneles. Pero óigame estas cifras, si usted no se entera de esto. A cifras del 2018, la Fiscalía General tiene 10.771 investigaciones abiertas. Y en algunas de ellas el promedio de miembros de la fuerza pública que están involucrados o que están investigados son 4 o 5. La inmensa mayoría de ellos, debo decir, son inocentes. Que los acusen y que los investiguen no significa que sean culpables. Un número enorme de ellos debe ser fruto de enemistades o de intereses políticos o de calumnias o de injurias. Pero yo no le pregunté, ministro, cuántos están siendo condenados ni cuáles son culpables, sino cuántos tienen investigaciones. Y usted me dice que sus oficiales le dicen que ninguna, que no se ha aperturado ninguna investigación. Eso quiere decir que o usted no sabe lo que pasa con sus fuerzas, o usted no genera ninguna investigación, o también es un fracaso el mecanismo de control interno disciplinario bajo su mando. Nada dijo usted, ministro, sobre el gafe, el error enorme de Naciones Unidas, que de por sí solo merecería un debate, y la suficiente responsabilidad política. Con toda razón el presidente aterrizó en Colombia, pidió responsables y decapitó a un general. Usted ha debido evitar que eso ocurriera, porque para eso son los ministros, que son los ministros civiles. Esa responsabilidad no ha sido respondida. Y vuelvo y pregunto, ¿eran fotos de contexto? ¿O fue un fiasco? ¿O fue una trampa contra el presidente? Cualquiera de las tres cosas es una respuesta negativa que implica un fracaso en el manejo de la inteligencia. Nada contestó usted tampoco sobre los informes de espionaje y contraespionaje de ese enemigo que claro que es la dictadura de Maduro y que tiene inteligencia en Colombia. No nos dijo cuántos espías está usted capturando de esos venezolanos, si es que funciona su contrainteligencia. Nada nos dijo sobre los capos del narcotráfico que están volviendo a Colombia y que después de ser extraditados ahora están de nuevo ejerciendo el crimen y el delito. ¿Qué está haciendo contra esos enemigos de la paz y de la democracia, de la maldición del narcotráfico, que es el peor de los males nuestros? Y nada tampoco sobre ese episodio conocido por los colombianos, cuál es la responsabilidad política frente a la famosa circular de los falsos positivos aquí debatida en el pasado, pero que generó esa frase
y es que más vale la lealtad que la inteligencia, que la traigo a colación porque me asombra que pueda existir el riesgo de que los ascensos de los oficiales estén siendo decididos por esa lealtad y no por el mérito, y por eso traje nombres de muy calificados oficiales, honrados, honestos, valiosos, que salieron de las fuerzas por esa razón, y no dije todos los nombres. Y pregunto de nuevo si esa suerte le espera a los demás oficiales. Usted ha dicho hoy que las cifras de violencia política que presenté no son ciertas y que son iguales a las elecciones del 2011, 15 y 19. Me da pena decirle, ministro, que no, sus cifras no concuerdan ni con las de la MUE ni con las de la Fiscalía. Esas fueron las cifras que yo mostré aquí. Y tengo aquí la lista, por si acaso le quedara alguna duda o por si su inteligencia, sus servicios de inteligencia no lo informan, de quiénes son los muertos. No es una cifra cualquiera. Silvio Alonso Álvarez, José Daniel Gómez Cruz, Silvio Montaño, Nelson Enrique Gaviria, Efraín Prado Rosero, Belisario Arciniegas García, José Orlando Ordóñez, Dumer Fernando Barco Palomino, Luis Eduardo Caldera Villamizar, Karina García, Hernando Ley García Vázquez, Bernardo Betancur Orozco. Son 12, no son 7. Están muertos, aunque usted no lo sepa y no haya dado cuenta de cada uno de ellos, y mucho menos, por supuesto, de los autores intelectuales de esos asesinatos, si el asesinato mismo se desconoce. Aquí están. Lo eximo en razón del tiempo de leerle de qué partidos son, pero son de todos los partidos, incluyendo miembros del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Centro Democrático, porque la violencia política con asesinos a sueldo no tiene ideología. Les interesa desplazar el poder legítimo para hacerle el favor a los grupos criminales. Tampoco reconoció usted que había irregularidades en el uso del glifosato. Dijo que no existía glifosato falso. Yo no sé si usted desconoce o quiere negar, ministro, la reseña de la embajada americana que mostró que había un glifosato adulterado y reetiquetado, que con los laboratorios de la embajada se determinó que era nonilfenol etoxilato y que se pidió que no siguiera usándose ese proveedor. Se volvió a usar el proveedor en subasta de único proponente. No tenemos respuesta sobre ese asunto, pero ocurrió, ministro, y aquí está el químico, salvo que usted quiera negar y alguien esté mintiendo. Pero resulta que sí hubo irregularidades en ese producto, que además, como se ha dicho, no sirve porque la resiembra es de más del 80%, cuando la resiembra en la sustitución de cultivos, cuando es voluntaria, tiene apenas un 1% de resiembra. A propósito de esas informaciones suyas, dice usted como éxito que frente a las GAOs o bandas criminales, 763 de ellos han sido neutralizados, 968 capturados durante el año largo de su gestión. O sea, 1.731 han sido neutralizados. Pero usted también nos dijo aquí que había 2.300 de esos militantes de esas GAOs. Si usted ya neutralizó 1.731, apenas quedan 600. Qué gran noticia, pero las cifras no le cuadran. O los neutraliza o no los neutraliza. Todos los días neutralizan centenares y todos los días nos ofrece usted cifras mayores. Acabo de escuchar una, que ya hay 10.000 hombres en armas, de suerte que la neutralización o no existe o lo que hace es estimular nuevas militancias en esas organizaciones delincuenciales. Lo propio frente a las hectáreas. Usted dijo aquí que no iba a permitir que se volviera a resembrar o expandir la frontera del narcotráfico, de la siembra. Pero son 60.000 hectáreas cada año, lo acaba usted de reconocer. Y las cifras, por supuesto, demuestran eso. El famoso quiebre de tendencia fue apenas del 1%. Si usted logró erradicar 95.000 hectáreas, sumadas todas desde el año anterior, y hoy estamos en las mismas 169.000 o en las 209.000, dependiendo de la fuente que usted guste, pues entonces ha perdido el tiempo y los recursos y la erradicación es un fracaso. ¿Para qué erradicó 95.000 si estamos en las mismas 170.000? O dígale usted a los colombianos y al mundo y a la embajada americana. Termine, senador. Dígale usted al mundo hoy, a los colombianos y a la embajada americana,
que como encontró 170.000 hectáreas y radicó 95, ya no hay sino 60.000 en el territorio. Eso sí sería digno de aplauso, que no es otra cosa, senador Roosevelt, senador Ritter y compañeros, que el acuerdo que se firmó en marzo del 2018 entre la Embajada Americana y el gobierno Santos para garantizar que hubiese esa erradicación con una resiembra de apenas el 1%, que es la técnica que se ha abandonado. ¿A quién culpa, ministro, por las 60.000 hectáreas de resiembra que usted ha reconocido? Las 60.000 de resiembra de este año también son culpa del gobierno anterior. Me parece que hay que asumir responsabilidades. Yo termino por decirle lo siguiente. A mí me parece que si uno le tiene aprecio a un gobierno, tiene que señalar lo mejor que hace, aplaudir lo bueno, apoyar lo que le sirve a Colombia, pero también debe señalarle aquello que le falla, que le hace daño al gobierno. Y a mí me parece que cualquier calificación ministerial desafortunadamente señala que la falta de credibilidad en materia de seguridad y los errores reiterados que el ministro ha expresado, pues lo que significan es que se ha convertido en un gobierno que genera sensación de inseguridad y no seguridad. Yo no creo que los colombianos hoy se sientan más seguros con un riesgo aumentado de confrontación con Venezuela, ni con las cifras suyas de que aumentaron las disidencias y van a aumentar más, ni con las cifras del escalamiento del terrorismo, ni con las cifras del riesgo en las calles y barrios de Colombia. Yo no creo que a pesar de los 35 billones de pesos que usted administra, los colombianos hoy se sientan más seguros. Ese enfoque que yo señalo como generación de enemigos externos e internos, en lugar de desarmarlos y derrotarlos, ha generado en este año una sensación de incertidumbre e inseguridad en los colombianos. Varios años hablando de paz, hoy llevamos un año hablando de guerras, conflictos, amenazas, riesgos nacionales e internacionales. Yo creo que si queremos evitarle a Colombia los errores de los equívocos reiterados, de la inexperiencia, del manejo que se hace de una situación tan delicada como la seguridad nacional, que es como poner a manejar explosivos a alguien que no tiene ninguna experiencia y por supuesto le estallarían en la cara a todos los colombianos. Es importante que en esta cartera haya un relevo, pero no voy a pedirle, señor ministro, que renuncie. Usted no va a renunciar, usted se va a atornillar al cargo y el gobierno además lo va a respaldar, porque ante el hecho de que cualquier senador le pida a un presidente que su ministro sea relevado, lo que hace como defensa política, no como defensa de la seguridad, es atornillar a ese ministro. Prefiere el honor político, entre comillas, que la seguridad nacional, de manera que no tengo ninguna expectativa de que vaya a haber relevo en su cartera, que quiero decirle finalmente, yo creo que usted lo ha hecho de buena fe. Yo no tengo ninguna duda que usted sacrificó su vida tranquila y cómoda de empresaria por sus convicciones ideológicas. Creo que lo hizo por amor a la patria. Yo creo eso. Pero me parece que su enfoque es completamente equivocado y sus errores han sido tantos que le ha hecho daño al presidente Duque. Como no creo que vaya a ocurrir que usted dé un paso al costado para que el presidente Duque pueda tener mejores resultados, atendiendo el artículo 135 de la Constitución Nacional, señor presidente, le estoy radicando la proposición de moción de censura firmada por 15 senadores de todos los partidos, del Partido Liberal, de Cambio Radical, del Partido de la U, del Partido Verde, del Polo Democrático, del Partido Decentes, de la Unión Patriótica, en fin. Creo que aquí hay unos elementos suficientes para ayudarle al país, al gobierno y al presidente a tomar una decisión difícil, que es renovar en esa cartera de manera que los resultados en materia de seguridad exterior, seguridad interna, control del ELN, control de disidencias, control de GAOs, control de la seguridad en las ciudades sean un éxito y no como hasta ahora un fracaso con esta sensación de inseguridad que embarga a todos.